Entonces acá, permítame un Espera un segundo, qué momentico. pena. Dale. Listo, instructor, ¿me escucha? Correcto, ya te escucho. Listo, instructor. Listo. Entonces, en este caso vamos a desarrollar un inicio de sesión desde cero. En este caso, pues ya tenemos aquí una plantilla Sí. que vamos a utilizar, que es la plantilla de Bootstrap de Sequin. Si nosotros abrimos esta plantilla, vamos a encontrarnos con una interfaz para iniciar sesión. Entonces, dale clic encima de ese código, por favor, en cualquier parte, dale clic derecho y da la opción que dice Open. Ah, ya la tengo abierto acá. Acá Listo, está. excelente, mejor. Que eso fue lo que Excelente, entonces estábamos aquí haciendo. tenemos, correcto, aquí tenemos la interfaz gráfica ya que vamos a utilizar para sobre este poder implementar lógica de programación en PHP que nos permita conectarnos a nuestra base de datos, preguntar el correo y la contraseña que tiene registrada la persona allí. Si todo está correcto, enviar a esa persona a otra página web. Si no está correcto, quiero que me muestre un pequeñísimo error. ¿Listo? Ok, Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y para nosotros poder trabajar PHP, lo primero que tenemos que tener es el servidor de SAM. Entonces, coloca ahí SAM y tenemos que inicializar el servicio de Apache Apache. y de MySQL. De MySQL es para nuestra base de datos, que también pues la vamos a requerir, por eso lo iniciamos en este caso. Y Dale minimizo. iniciar otra vez. Dale iniciar a MySQL, creo que hubo un pequeñísimo error. Tenemos zero MySQL shutdown, may blocked por independencia, improperty, privilegios. Dale stop a Apache, porfa. Dale stop a Apache. Cierra SAM. En la parte inferior derecha donde está el icono de SAM, también dale clic derecho y dale exit. La parte derecha. La parte derecha, 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 derecha. Ok, ok. Ahí. Dale clic. Clic derecho. Dale quit. Listo. Dale OK. Dale aceptar. O dale en la X de arribita. Listo, espera un momentito. Dale cerrar el programa. Es que lo que sucedió en este caso debemos inicializar este programa como administrador para que no nos forme esos pequeñitos problemas. Entonces coloca ahí Entonces SAM, inicio acá. clic Inicio derecho, como ejecutar como administrador. ejecutar como administrador. Correcto, Permiso, le concedo el permiso y ya me lo abre. correcto. Entonces estar a ambos y ya deberíamos no tener problemillas con eso. Ah, Ok. pues machica, lo mismo. Blocked por missing dependencies, improperty, privileges, crash, shutdown. Tenemos un pequeñísimo problema. No me deja iniciar SQL. ¿Será que la instalé y le vuelvo a instalar a ver si de pronto hay algún error? No, dale donde dice netstat, porfa, en ese mundito, en ese iconcito de mundito, correcto. Dice, dale donde dice port, la palabra de port, ahí, encima de la Mm, palabra port. La columna, dale clic. No está organizado si no hay nada ejecutándose. Espera un momentito, porfa. tranquilo.
Listo, hagamos una cosilla. Dale Dime. clic donde está el botoncito que dice config. Cierra ese parte de esa ventanita. Ahora, párate donde dice config, ahí a la derecha, izquierda. Ahí en la fila de MySQL. Ah, ok, ok, perdón. Acá. Correcto. Dale browser. Browse. Muy bien. Entonces, en este caso, abre la carpeta de data. Dale control, copiate esa carpeta de data. Dale control C, control V ahí, para que cree una copia. Listo. Ahora, abre la carpeta de data, esa normalita. Elimínate todos esos archivos que Estos. están de área hacia abajo. Correcto. Todos ahí para abajo. Elimínalo. Listo. Ve a SAM Y trato de iniciar. y trata de iniciar. Listo, parece que ya. Sí, ya generé Muy otros bien. archivos Entonces, nuevos. correcto. Entonces ya ahí solucionamos el inconveniente. Ahora bien, ¿Y por qué como te pasa venía eso, comentando, constructor? Qué pena. a veces se corrompen los archivos, no sé, de pronto un mal cierre de SAM o de pronto por no inicializar el aplicativo como administrador. Ok. En este caso, cuando no inicializamos el aplicativo como administrador, hay algunos archivos que no se pueden escribir. Pues en ese caso, como te venía comentando, para nosotros poder utilizar el lenguaje de programación de PHP, debemos tener inicializado el servidor de Apache para que podamos interpretar ese código. Ahora Mm, bien, ábrete Visual, porfa. Y lo que nosotros vamos a hacer es copiar esta carpeta de SIG-Inc, copiar la carpeta de Assets y la vamos a ir a pegar en una ubicación entonces copio que está esta. dentro del disco local C. Dale clic derecho sobre la carpeta de SIG-Inc y allí te va a dar una opción que dice mostrar en el explorador. La tercera hacia abajo. Dale clic ahí, correcto. En este caso te envía dónde es que se encuentra en esta carpeta. Ahora bien, seleccionate SIG-Inc, vas a seleccionar también la de Assets, entonces sube, selecciona la de Assets, no me acuerdo si habéis trabajado también en la de Dashboard, creo que sí, 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 y señor. también selecciona la de Dashboard, Habíamos ¿listo? seleccionado esas Entonces, tres. cópiate, correcto, cópiate esas tres. Sí. Ahora, Estas. ve a este equipo, a disco local C, dice ahí Acer D, Acer C, perdón. Ábrete ahí la carpeta de SAM y la carpeta que dice htdocs la vas a arrastrar hacia accesos rápidos. Esa que dice htdocs. Esta. Arrástrala hacia accesos rápidos en la parte izquierda. Mantén presionado, clic sobre esa carpeta y la vas a arrastrar hacia la izquierda, donde dice acceso rápido. ¿Sí lo ves? No, no, señor. En el panel izquierdo, arribita. Mueve la carpeta hacia la izquierda. Acceso rápido, Más, acceso rápido, acceso rápido. más a la izquierda, sube. Ahí dice acceso rápido, sube, sube, sube. Ok, ok, ya. Ahí, listo. Entonces, en este caso hacemos esto para nosotros tan solo dar clic sobre htdocs y poder ir a esa ubicación sin la necesidad de pasar otra vez por disco local C. Entonces, abre esa carpeta de htdocs y aquí es donde vamos a tener nuestro proyecto. Entonces, en este caso creo que tienes una carpetita allí llamada Proyecto Sena 2022. Ábrela, miremos a ver qué hay. Listo, esto es ahí un archivo nada más. Entonces, si quieres, elimínate ese archivo y pega las carpetas aquí, las que copiaste hace poquito. Ahora bien, vamos a abrir esta carpeta con Visual Studio Code. ¿Para qué Puedo, nosotros ponemos puedo esta eliminar carpeta? esto, ¿cierto? Sí, puedes cerrarlo. Ahí tan solo lo cierras. Dale archivo, abrir carpeta. Abrir carpeta. Entonces, Acceso rápido. es arriba Dos. htdoc, correcto. Abres Y proyecto Sena. Entonces, ¿para qué ubicamos estas carpetas allí? Lo que sucede es que
dentro de la carpeta htdocs, nosotros podemos ejecutar código PHP. Si tuviéramos ese código PHP fuera de esa carpeta, el navegador, o bueno, no el navegador, sino el intérprete de PHP no lo va a reconocer. ¿Listo? Entonces, SAM por defecto nos instala esa ruta para que allí nosotros coloquemos los archivos PHP. Ahora Sí. bien, en este caso, esos archivos que tenemos tan solo son parte visual y están escritos en código HTML. Nosotros necesitamos escribir código PHP. Para nosotros poder escribir código PHP, debemos cambiar el nombre del archivo. Entonces, dale a cambiar nombre y quítale el HTML y colócale PHP. Pues en este caso, cuando tenemos un archivo PHP, nosotros podemos tener código HTML dentro, pero nos habilita una utilidad, por decirlo de esa forma. Nos permite a nosotros ya colocar código PHP dentro de este archivo, en cualquier parte. Dale y cancelar. ¿Listo? Entonces ya nosotros podemos aquí empezar a codificar en PHP. Más sin embargo, vamos a ajustar unas pequeñas cositas. Y es, bueno, vamos a visualizar si se mira todo igual. Entonces dale clic derecho, dale Open. Bueno, en este caso no lo tienes abierto. Bueno, instalemos una extensión para abrir ese archivo. En la parte izquierda donde están los cuadritos, que es la parte de las extensiones, Sí. coloca ahí. Es que lo tienes deshabilitado, no sé. ¿Por qué están deshabilitados? Dale clic sobre el naranjita, Pero este. que dice Open, PHP. Dale clic. Así es activada porque el espacio de trabajo actual no es de confianza. Dale habilitar área de trabajo, por favor. Dale carpeta de confianza y continuar. Listo, muy bien. Y ahora sí está cargado. Entonces ahora sí podemos ir a abrir ese archivo con esa opción de Open. La primera opción que dice Open. La primera. Ah, ya la vi. Listo. Entonces cuando damos clic allí, elige el navegador de Chrome. Él nos abre este archivo, el navegador de Chrome. Más sin embargo, mírate que la ruta ya no dice la ruta del archivo en sí, sino dice localhost, el nombre de la carpeta proyecto Sena, la carpeta seeking y el archivo index.php. Entonces, en este caso, ese localhost nos lo está levantando el programa de SAM inicializando Apache. Si no tuviéramos Sí. Apache, sencillamente no podríamos acceder a este archivo de esta manera. Ahora bien, ábrete ahí Visual, porfa. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Si miraste ahorita, nosotros tenemos ya un campo para colocar el correo y tenemos un campo para colocar la contraseña y un botoncito. Para nosotros poder darle funcionalidad a ello, tenemos que primeramente enviar esa información a una página para luego poder con PHP leer esa información que la persona está enviando y poder validar esa información con la base de datos. Entonces, primeramente, lo que vamos a hacer es organizar la etiqueta for para establecer a dónde se van a enviar los datos y por qué método se van a enviar los datos. Entonces, búscate ahí una etiqueta llamada form, de formulario. FORM. Listo. Recordemos que las etiquetas son de color azul, oscuro. ¿Sí la ves? ¿Ya la encontraste? Acá. Correcto. Entonces, en este caso, esta etiqueta form me permite a mí poder definir a dónde se envía esta información que la persona está colocando y por qué método se envía esta información. ¿Para qué hacemos esto? Pues sencillamente para luego poder con PHP obtener esa información, leerla y validarla junto a la base de datos. Entonces, quítate ahí ese menor ese mayor que está después de for. Entonces, quítale ese mayor que ahí, dale un espacio, colocarle un espacio y dale tabulador. Esto que tenemos aquí nos lo sugiere GitHub Copilot. ¿Listo? Que es una inteligencia artificial. Ahora bien, ¿qué nos sugirió? Recordemos que
las letras que están en color azul clarito son atributos de las etiquetas. El atributo action me permite a mí definir a dónde se enviará esta información. En este caso se enviará al archivo llamado index.php. El atributo method me permite a mí definir por qué método se enviará esta información. Popularmente hay dos, uno llamado post y el otro llamado get. Post para enviar la información de manera no visible para el usuario y get para enviar la información por la URL. Es decir, que si el usuario mira la URL de nuestra página web, va a poder allí encontrar la información que la persona está enviando. Ahora bien, hasta aquí ya definimos a dónde se va a enviar esta información y por qué método. Nos hace falta definir cuál es el nombre con el que se van a enviar esos valores que la persona está colocando. Entonces, en la línea 86 y en la línea 90, nosotros tenemos unas etiquetas llamadas inputs, ¿cierto? Sí, sí, señor. Esas etiquetas input son los recuadros donde las personas van a colocar texto. Y en este caso tenemos que nosotros decirle que estos elementos van a tener un nombre. ¿Para qué? Para que cuando se envíen a PHP, podamos nosotros decir en PHP, por favor, quiero que me traiga la información de este nombre. Ahora bien, después de la palabra input, da un espacio, Otro. ¿sí? Y coloca el atributo name. Dale un enter. Y en este caso vamos a estipularle un nombre a ese valor que la persona va a colocar en este campo. Entonces vamos a decirle que lo que la persona coloque aquí se va a llamar correo. Entonces coloca la palabra correo ahí. Todo minúscula, en este caso, porque eso es algo que la persona no va a ver por el momento. Ahora, en la línea 90, vamos a hacer algo muy similar. Vamos a colocar el atributo name y en este caso le vamos a colocar como, no, dale, parece eso, correcto. Si no, no te ayudo a sugerir. Entonces, en este caso le vamos a colocar como nombre contraseña. ¿Listo? No contraseña porque minúscula. Porque a veces la letra ñ nos forma problemillas. ¿Listo? Ahora bien, con esto que acabamos de hacer, ya estipulamos a dónde se va a enviar la información, por qué método y cómo se va a llamar esa información que se va a enviar. Lo que nos hace Ok. falta es poder leer esa información. Por eso, como en la línea 81 le estamos diciendo que esta información se va a enviar a esta misma página, necesitamos con PHP decirle que queremos leer los valores llamado correo y contraseña. Y vamos a irnos a la línea 3 del archivo y en la línea 3 vamos a crear nuestra etiqueta PHP. En este caso no recuerdo si habíamos creado ya un shortcut, en este caso para que te ayudara a crear esa etiqueta. Coloca ahí la palabra PHP, porfa. Miremos a ver si tienes el shortcut, si no lo instalamos. Correcto, ya lo tienes ahí habilitado. Entonces, en este caso, abre ese y ya nos permite a nosotros crear una etiqueta PHP. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer aquí? Esto ya es lenguaje de programación PHP. Todo lo que esté dentro de esta etiqueta es PHP. Lo que tenemos que hacer aquí es preguntar si la información correo y contraseña está llegando. ¿Para qué? Si está llegando, yo quiero preguntar en la base de datos si esa información existe. Si no está llegando, yo quiero que me deje visualizar toda la interfaz ahí para abajo. Entonces, que me muestre la interfaz con el campo para el correo, con el campo para la contraseña y el botón de ingresar. Entonces, vamos a crearnos un comentario en esta línea en la cual estamos. ¿Recuerdas cómo hacer un comentario en PHP? Es slash, Doble slash, doble slash. correcto. Doble slash. Entonces, con doble slash ya podemos crear un comentario. Los comentarios tan solo nos sirven a nosotros como desarrolladores para entender qué es lo que estamos haciendo. Y en este caso especial, también a GitHub Copilot para que él nos pueda dar sugerencias de código de lo que probablemente pretendemos hacer. Entonces vamos a hacer algo pues muy específicos para que GitHub Copilot nos trate de ayudar lo más posible. ¿Qué vamos a colocar aquí? Vamos a colocar
tenemos que, bueno, todavía no. Vamos a colocar la descripción de lo que tenemos que hacer. Entonces, en sí lo que tenemos que hacer es validar, coloca ahí, validar si el campo correo y el campo contraseña en este caso, están llegando. Campo correo y contraseña está llegando. Creo que te queda allí CMAPO en vez de campo. Ok. ¿Listo? Ahora párate al final de esa línea y da un enter. No, diste algo que no era enter. Elimina eso, elimina otras. Dale enter. Listo. No, dale solo un enter y espera un momentito. Entonces, en este caso, GitHub Copilot nos dio una pequeña sugerencia. Dale tabulador y ya te explico qué nos sugirió ahí. En la línea 6, GitHub Copilot nos está diciendo lo siguiente. Está Sí. validando o haciendo una pregunta. Pregunta la siguiente. ¿El campo correo y el campo contraseña están llegando? Eso es lo que hay básicamente allí planteados. Con ese ISET yo puedo validar si un campo está llegando. Si llega, me manda un true, o sea, verdadero. Si la respuesta a esta pregunta es verdadera, la que esté después de la línea 6, que mira que en la línea 6 se abre una llave, hasta donde llegue a cerrar una llave, se va a ejecutar ese código. Si esa condición no es verdadera, sencillamente este código que está dentro de esa llave de la 6 hasta donde termine, no se va a ejecutar. Ahora bien, elimínate de esa línea 12 hasta la 7, porfa, que no la vamos a utilizar por el momento. Hay otras validaciones ahí, si es vacío o si el correo es válido. Sí, eso estaba Sin viendo. embargo, no la necesitamos por el momento. Más adelante pues le podemos meter más lógica para que sea un poquito más complejo nuestro sistema. Entonces dale un enter ahí, por favor, y en la línea 7, parte otra vez en la línea 7, vamos a colocar otro comentario. Aquí vamos a colocar un comentario y es para nosotros conectarnos a nuestra base de datos. Entonces colócale ahí, crear conexión. Dale un enter. Y aquí ya nos estipula cómo nosotros podemos crearnos o cómo nosotros podemos conectarnos a una base de datos. Entonces, él nos está haciendo una cosilla allí. Dice en la línea 8, él crea una variable y en esa variable guarda la conexión hacia una base de datos llamada prueba. Esto que está dentro de MySQL, dentro de esos paréntesis, es lo siguiente. En el primer campo donde dice localhost es el nombre del servidor. O sea, si nosotros tuviéramos nuestro servidor en una página web, aquí colocaríamos el nombre de la página web. Lo segundo que hay allí, que dice root, es el usuario de nuestra base de datos. Como nosotros instalamos SAM, él nos crea un usuario llamado root. Lo tercero que hay allí, que solo usa en comillas, es la contraseña. En este caso, cuando instalamos SAM, él no nos crea no crea ninguna contraseña, por eso lo dejamos vacío. Y lo cuarto que hay allí es el nombre de nuestra base de datos. En este caso, él nos sugirió aquí algo llamado prueba. Pero ¿qué sucede? Tu base de datos no creo que se llame prueba, ¿verdad? Por No. ello, vamos a ir a ver cómo se llama tu base de datos. Entonces, ingrésate al navegador, ingresa al navegador Amo. Chrome. Sí, sí, sí. Abre una pestaña y coloca localhost. Localhost. Dale enter y vas a abrir phpMyAdmin en la parte derecha. Cierra ahí arribita el traductor, dale phpMyAdmin. Muy bien. En este caso, aquí en phpMyAdmin podemos ver las bases de datos que tenemos creadas. Y de acuerdo al nombre de la base de datos que tengamos, vamos a tener que colocarlo allí para que desde PHP nos podamos conectar a esa base de datos. Entonces, si tú miras allí en la parte izquierda están los nombres de la base de datos. Information Schema es una base de datos que viene por defecto. MySQL igual. Performance Schema también.
phpMyAdmin igual, test igual. Por lo que tu base de datos que creaste fue sistema-celeste. Entonces, cópiate ese nombre y allí en el código que nos sugirió GitHub Copilot, en la parte donde dice prueba, vamos a cambiarlo o reemplazarlo por este nombre. ¿Copio como dirección de enlace? No, el nombre. O ve y digita ese nombre allá, donde dice prueba. Que este es el nombre de tu base de datos. Sistema celeste, si no estoy mal, ¿cierto? Muy Sí, bien, señor. entonces aquí ya con PHP, perdón, nos estaríamos conectando a la base de datos sistema celeste. Ahora, párate al final de la línea 8, vamos a dar un enter. Y lo que vamos a hacer es crear la consulta. Bueno, en este caso también nos sugiere que validar si la conexión es correcta, pero por el momento dejémoslo así. Entonces vamos a crear aquí otro comentario y coloquémosle allí, crear consulta. ¿Listo? Y aquí ya él nos crea la consulta que se va a ejecutar al momento de enviar esta información a la base de datos. En la línea 10 tan solo tenemos una variable consulta a la cual se le está asignando un texto. Todo lo que hace entre comillas es texto, ¿listo? Sí, Aquí en señor. la línea 10 hasta el momento es texto. Solo que más adelante le vamos a enviar este texto a la base de datos para que él pueda entender qué es lo que debe hacer. Este, ese texto, mejor dicho, es la instrucción que la base de datos debe seguir para devolvernos una información. Ahora bien, dale un enter y lo que vamos a hacer luego sería ya, si no estoy mal, ejecutar la consulta. Y ya aquí GitHub Copilot nos acierta. Dale tabulador para aceptar la respuesta y dale enter. De aquí ya él nos permite a nosotros ejecutar esa consulta. Entonces dale tabulador y lo que está haciendo aquí en la línea 12 es lo siguiente. Se crea una variable de resultado y en esa variable de resultado va a guardar el resultado que nos devuelva la base de datos. ¿Por qué? Si ves ahí tenemos la variable conexión y tenemos ejecutando una función llamada query. Esa función llamada query hace lo siguiente. Como ya tenemos la conexión establecida a nuestra base de datos, lo que le estamos haciendo allí por favor, base de datos, mire, haga estas instrucciones o siga estos pasos. ¿Qué pasos? Lo que tenemos en la línea 10. Por favor, base de datos, seleccióneme todas las columnas de mi tabla usuarios donde el correo sea igual al correo que la persona me envió y la contraseña sea igual a la contraseña que la persona me envió. Una vez la base de datos siga esas instrucciones, va a devolver una respuesta y esa respuesta se va a guardar en la variable resultado. ¿Listo? Entonces, en este caso, una variable es como si fuera una caja en la cual tú puedes guardar información. Ahora, parte en la línea 12, da un enter y lo que posiblemente deberíamos hacer es validar si existe o si llegó información. En este caso, si el usuario existe, sería más específico. Entonces, dale tabulador, acepta esa sugerencia. Y la siguiente sugerencia que nos está haciendo allí es una pregunta. Dale tabulador y ya ahorita te explico qué es lo que hacemos con esa pregunta que tenemos ahí. Entonces, en la línea 14, ¿qué es lo que tenemos allí? Como ya se ejecutó la consulta y la base de datos me envió una información, estamos preguntando lo siguiente. La cantidad de número de filas, porque row significa filas y no pues número, la cantidad de número de filas que nos envió la base de datos es mayor a 0. Si la base de datos me envía más de 0 filas, o sea, si me envía mínimo una fila, es porque en la base de datos existe ese correo y existe esa contraseña que la persona está digitando. ¿Por qué? Porque recordemos que en la línea 10 nosotros le dijimos a la base de datos, por favor, quiero que me traiga todas las columnas de la tabla de usuarios donde el correo sea igual a lo que la persona me envió
y la contraseña sea igual a lo que la persona me envió. Si en la base de datos existe un registro con esas dos informaciones exactamente iguales, la base de datos me va a devolver esa fila. Si no existe nada, pues no me va a devolver nada, por lo cual esta condición actúa de la siguiente manera. Cuando la base de datos me envía una fila, la pregunta que se hace es la siguiente. ¿1 es mayor a 0? ¿Cuál sería la respuesta, Cristian? Que sí. Uno es Correcto, mayor a entonces cero, en este sería caso, verdadero. verdadero. En este caso, ejecutaría el código que va a abrir en la línea 14, o que estamos abriendo en esa línea 14, en esa llave. Ahora, ¿qué sucede si la base de datos no me devuelve información? ¿Por qué? Porque la persona colocó un correo que no existía en nuestra base de datos o una contraseña que no existía en nuestra base de datos. Entonces, la pregunta que se hace aquí es la siguiente. ¿0 es mayor a 0? No. Correcto. Entonces, 0 no es mayor a 0. Por lo cual, eso que está en la línea 14 después de esa llave no se va a ejecutar. Ahora bien, dale un Enter y vamos a mirar qué código nos sugiere aquí GitHub Copilot. Aquí nos sugiere crear un sesión. Dale tabulador y ya te explico ahorita para qué esta parte de crear la sesión. Dale Enter, dale tabulador. Entonces, en este caso, esa línea 16 nos sirve para lo siguiente. Nos sirve para nosotros poder utilizar variables de sesión. Y como su nombre lo indica, como podrás interpretar, esto nos va a permitir a nosotros saber en qué sesión está la persona. Si una persona ya ha iniciado sesión y está logueada en nuestro sistema. Dale tabulador. En la línea 16 estamos diciendo, voy a utilizar variables de sesión, pero no estoy haciendo realmente nada. Dale tabulador, por favor, en esa 17 y dale un Enter. En este caso, en la línea 18, dale tabulador. En la línea 18, ¿qué es lo que estamos haciendo? Mírate que se creó una variable sesión en un campo llamado usuario. Sí. Y en ese campo llamado usuario se guardó la información de nuestra base de datos. O sea, la información que nos devolvió la base de datos, que está dentro de la variable resultado, la estamos guardando dentro de esa variable llamada sesión en su campo usuario. ¿Listo? ¿Esto para qué nos sirve? Cuando una persona llega y se ejecuta esta línea 18, se guarda esta información en el servidor. Y cuando una persona ingresa a otra página, nosotros podemos decirle si esta variable sesión está llena o está vacía, o si no existe. Si está llena, ¿por qué podría pasar? Porque inició o pasó por esta línea de código concreto. Si no está llena o no existe, es porque la persona nunca ha pasado por esta línea de código. Si no ha pasado por esta línea de código, significa que nunca ha iniciado sesión. ¿Sí? Nunca ha iniciado sesión. Entonces, por ende, con eso nosotros podríamos validar si una persona tiene derecho a visualizar una página o si no tiene derecho a visualizar una página. Entonces, dale ahí Enter, porfa. Y aquí nos está diciendo lo siguiente. Vamos a redireccionar a nuestra página de inicio. Dale tabulador, pero en este caso vamos a quitarle la palabra inicio y vamos a colocarle la palabra dashboard. En la página de dashboard. Dale tabulador. Listo, dale Enter. Y aquí él ya nos sugiere lo siguiente. Dale tabulador y ya te explico qué es lo que nos sugiere. En la línea 20, esta función header me permite a mí poder hacer diferentes cosillas. Dentro de esas, tenemos aquí una palabra location que me permite a mí decirle, vea, cuando se ejecute esta línea 20, yo quiero que usted envíe a esta persona o que redireccione a esta persona a una carpeta llamada dashboard. Porque hay dos puntitos y hay un slash. Porque si tú miras este archivo index.php, está dentro de la carpeta de Seeking. ¿Sí la ves? Sí. La carpeta dashboard, Perfecto. está Permítame un segundo. lista.
Listo, instructor, qué pena. ¿Listo? Entonces te venía comentando, en la línea 20 nosotros podemos con header, location, enviar o redireccionar a la persona a otra página. Entonces, te estaba explicando por qué hay dos puntitos y hay un slash. Si tú miras este archivo index.php, está dentro de la carpeta de Seeking. Y la carpeta de dashboard no está dentro de la carpeta de Seeking, está por fuera. Entonces nosotros tenemos que decirle, vea, yo quiero que usted me envíe la carpeta de dashboard, pero como dashboard no está dentro de Seeking, tengo que primeramente salir de esa carpeta de Seeking Indicarle la para ruta luego de ingresar a salida. dashboard. Correcto. Entonces, la ruta de salida o decirle que yo quiero salir de la carpeta de Seeking, lo interpretamos con dos puntos y un slash. Cuando tú veas dos puntos y un slash es porque se está saliendo de esa carpeta en la cual está este archivo. Y Ok. luego se está ingresando a la carpeta de dashboard. Con esto, cuando nosotros establecemos que vamos a ingresar a una carpeta de dashboard, PHP por defecto ejecuta un archivo llamado index.php. Por eso no hay necesidad de aquí nosotros colocar después de la carpeta de dashboard el nombre de index.php, porque él por defecto lo va a tratar de ejecutar. ¿Listo? Ahora, dale enter, porfa. Y aquí vas a colocarte algo. En vez de redireccionar a la página de inicio, vamos a colocar guardar mensaje de error en variable mensaje. Guardar mensaje de error en Variable, variable mensaje. variable mensaje. Correcto. Da un enter y aquí ya nos sugiere esto. Dale tabulador. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Ok. Es lo siguiente. Está creando una variable mensaje y le está asignando un texto. ¿Listo? Es como si tú aprendieras una nueva palabra. Tú la aprendiste, pero en estos momentos tú no la has divulgado a nadie o no se la has enseñado a otra persona. Esto mismo está pasando en esta línea 23. Tan solo nosotros hemos, o bueno, en esta línea de la línea 4 a la 23, tan solo nosotros hemos aprendido cosillas, pero no lo hemos divulgado, o sea, no le hemos impreso nada en nuestra página. Y ahorita lo vamos a imprimir. Dale enter, porfa. Y aquí ya empezamos a cerrar la línea 21. Dale tabulador. Entonces, en este caso, si tú miras en la línea 21 tenemos un else. Ya te explico cómo funciona. Recordemos que en la línea 14, si la base de datos me devuelve una fila, hace la pregunta, ¿1 es mayor a 0? Si la respuesta es verdadera, se va a Es muy ejecutar de la como, línea 15 a la yo, 20. digamos que yo entiendo eso, el if y el else, como condicionales Correcto. gramaticales dentro de la programación. Digamos que el if es si el resultado Sí. es el Si número es es verdadero. mayor que cero, o sea, si es verdadero, o sea, si hay un número, en este caso un dato, ya sea la contraseña o el usuario, es mayor que Sí, cero, es verdadero. El else es correcto. como un condicional de si no, Cuando pues no es por favor verdadero, permitan, exactamente, cuando no es verdadero, haga esto haga otro. esto. Y hay otro que es Correcto. el Else if. O sea, else. Sí, otra validación. Si sí, tuviéramos señor. otro else if, él haría básicamente otra pregunta, pero luego la primera. O sea, primero haría la línea 14 y preguntaría ¿1 es mayor a 0? Y nosotros podríamos en la 21 decirle que si 0 es mayor a tal cosilla. Si eso se llegara a cumplir, pues va a ejecutar esa línea. Y luego de eso Ok. podríamos tener un else. En dado caso de que en una de esas dos, que ninguna de esas dos condiciones se cumpla. Pero en este caso, esto que tenemos aquí, ya pues, como tú lo entiendes bastante bien, o bueno, lo vas entendiendo, em, se te va a hacer más fácil la parte de la programación. Ahora bien, en este caso, ya con esas llaves, nosotros restringimos hasta dónde se va a ejecutar ese else y ese if. Dale un enter, porfa. Y aquí deberíamos cerrar otra vez otro if y ese es el if que está en la línea 6. Si tú te paras en esos cierres, para tener el cierre de la 25, porfa. Mírate que arriba te hace como una pequeña señal en la Sí, línea acá. 6, ¿sí lo miras? Sí, Entonces él señor, te acá. dice, posiblemente aquí es donde inició y aquí es donde terminó. Igualmente pasan los demás. Aquí es donde inició y aquí es donde termina. Si tú guardas, dale control S
¿Qué pasa? Nosotros ya habíamos configurado el Visual Studio Code para que al guardar el código se indentara. ¿Qué es indentación? Indentación es eso que tú ves que el código se va yendo hacia la derecha. ¿Sí lo ves? Sí, Esa, sí, que esa tomó parte de como forma. indentación, correcto, esa parte de indentación nos permite a nosotros como desarrolladores identificar qué código está dentro de qué código. En este caso, con ello podemos interpretar lo siguiente. Si la condición de la línea 6 es Sí, verdadera, o si la respuesta es verdadera, se va a ejecutar todo eso que está en la línea 6 hasta la 25. ¿Por qué? Porque eso está indentado, todo lo que está adentro, todo eso que está allí está dentro de esa condición. Entonces, si la línea 6 no es verdadera, pues sencillamente todo eso no se va a ejecutar. Entonces, para eso nos sirve a nosotros la indentación, para poder reconocer a simple vista qué código le pertenece a qué, digamos que rama o a qué otra sección de código. ¿Listo? ah, Para poder tener, ¿cuál es el cuerpo de la variable o ay, chango, se me olvidó la palabra. mm, otra vez, te quería referir la parte de, Sigamos el if es como una especie de variable, ¿no? Que usted me había dicho. no, Pero es una entonces, condición. ¿es una qué? En la condición, se me olvidó esa palabra, perdón. Sí, Em, Todo esto, entonces digamos, de la es línea una condición, 13 hasta correcto, la 7 es, digamos, el cuerpo de esta condición para que se pueda ejecutar y cumplir, correcto, ¿sí? correcto. Ahora, hay otra condición. Entonces, para ejecutarse esa condición de la 14, tiene que primero haber pasado por la 6. Sí, ¿Listo? Si la 14 no se cumple, pues en este caso se cumpliría la 21, la parte falsa. ¿Listo? sí, Cuando la respuesta es falsa. ¿Qué podríamos hacer nosotros en la 25? Pues tener otra respuesta falsa. Nosotros podemos hacer una condición única o tener tanto condición verdadera y condición falsa. Pero en este caso no la requerimos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa tan solo saber cuándo la persona envió esos datos y cuando los envió, hacer una pregunta a la base de datos. Cuando no ha enviado nada, sencillamente quiero mostrarle la página a la persona tal cual como está. Por eso no necesitamos hacer nada más. ¿Listo? sí, señor. En este caso, sí necesitamos hacer algo y es mostrar ese mensajito de error que se guarda en la línea 23. Es decir, si se llega a ejecutar esa línea 23, yo quiero que la persona lo sepa. ¿Por qué? Porque en la línea 23 tan solo guardamos esa información en una variable. No lo hemos expuesto a la persona. ¿Listo? Sí, Entonces vamos señor. a decirle o vamos a informarle a la persona este pequeño mensajito de error. Entonces vas a bajar, baja, 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 baja. Sigue bajando, sigue bajando. Bien, bien abajo, bien abajo. Otro poquito más, más, más. Listo, sube por ahí. Sube, sube, sube. Sube otro poquito más. Por ahí, por ahí. Entonces, mírate que en la línea 118, en esa línea 118 estamos en la parte intermedia o después del recuadro donde la persona coloca el campo contraseña. Si lo ves en la línea 116, está el apartado que dice contraseña. Entonces, Sí, aquí debajo de este apartado que dice contraseña, vamos a mostrarle el error a la persona. Entonces, en esta línea 118, vamos a colocar un comentario. Pero aquí hay algo especial. Esto como no es PHP, porque mira que ya no te deja colocar, pues, o eso no se coloca como en verdecito, esto no es PHP. ¿Por qué? Porque aquí no estamos dentro de la etiqueta PHP. La etiqueta PHP es error por allá arribota. Esto ya es HTML. En HTML el comentario es totalmente diferente. es Entonces, quítate dos, esos dos, tres dos asteriscos. slash y vas a presionar la tecla Alt, la tecla Shift y la tecla A. Alt, Shift, A. Entonces, este es el comentario en HTML. Si lo ves es un poquito como más tedioso. Entonces, por eso lo podemos sacar de esa forma. Inclusive, ese Alt Shift A lo podemos ejecutar dentro de PHP y también nos ayuda a crear un comentario allí. Lo podemos ejecutar casi en cualquier lenguaje y él nos permite a nosotros conocer cómo es la parte de indentación en ese lenguaje de programación. Ahora En bien, PHP. en casi cualquier lenguaje de programación nosotros presionamos
Alt Shift A y él ya nos crea ese comentario. Obviamente, dependiendo del lenguaje, él nos va a colocar o dos slash, o como tenemos aquí, o un slash y un asterisco, o cositas como esas. Es que ¿Listo? Haz de cuenta. tenía entendido que para para algunos comentarios solo era necesario poner dos o tres asteriscos, pero no sabía la función que de pronto los comentarios ejercían en el momento como en PHP. De pronto, pues ayudar un poco más en la Listo. codificación. Entonces, no es que los comentarios intervengan en eso en, en, en forma original. Si recuerda, nosotros habilitamos una extensión. Esa Sí, extensión se llama GitHub Copilot. GitHub Copilot es una inteligencia artificial, haz de cuenta como una cabeza pensante, pero no es pensante. ¿Listo? Es algo que toma probabilidades de lo que uno posiblemente a querer hacer. A eso se le llama inteligencia artificial. Entonces, él lo que hace es, de acuerdo a la información que nosotros le pasamos, él va leyendo esa información y va tratando de sugerir código. ¿Listo? Entonces, no es que PHP sea el que nos permite a nosotros dar esas sugerencias, sino que eso nos permite es GitHub Copilot. GitHub Copilot en sí, en realidad es pago, vale 10 o cuesta $10, más sin embargo, como ustedes son aprendices del SENA, nosotros lo habilitamos en conferencias pasadas, ustedes pueden tener acceso gratuito a él. ¿Listo? Con su correo Micena, ingresando a GitHub Education y activándolo allí. Por eso, pues, es que nos ayuda aquí en este caso, sin tener que pagar. ¿Listo? Y si miras, nos ha ayudado bastante. sí, Ahora bien, cuando tú colocas un comentario, como te digo, GitHub Copilot toma ello, trata de interpretarlo y nos sugiere código. Por eso es que a toda hora estamos colocando comentarios. Lo que te venía comentando anteriormente es, Visual Studio, haz de cuenta que es un medio inteligente. Si tú presionas Alt Shift A, él te crea un comentario. Si estás en HTML, un comentario de HTML. Si estás dentro de la etiqueta de PHP, él te va a crear un comentario de PHP. Él no te va a colocar eso, sino te va a colocar doble slash. Si estás en CSS y presionas esas teclas, te va a crear un comentario con slash, asterisco, asterisco, slash. ¿Listo? Entonces, con esas teclas te puedes salvar a veces cuando no conozcas cómo crear un comentario en un lenguaje predeterminado. Alt Shift Ahora A. bien, correcto. Ahora bien, el comentario que vamos a colocar aquí es lo siguiente. Vamos a colocar imprimir la información de la variable mensaje en una alerta. Imprimir la información. La información, imprimir la variable, colócale. Imprimir la variable mensaje en una alerta roja, colócale. Mensaje en una alerta roja. Listo, párate al final y vas a dar un enter. En este caso, dale tabulador, acepta ese código que tenemos ahí, ya te lo explico, dale tabulador otra vez y dale enter. Y ahí ya te sugiere la última parte del código. Dale tabulador. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? En la línea 119 nosotros tenemos la apertura de una etiqueta PHP, si lo ves ahí, menor que es signo de interrogación PHP. Por eso ya luego podemos escribir código PHP. Y en este caso tenemos otra condición. ¿Listo? Esta condición que tenemos aquí es la siguiente. Ese ISET me permite a mí saber si algo existe. Y lo que estamos preguntando aquí es, ¿existe la variable mensaje? Si existe, esto va a ser verdadero, ¿correcto? Sí. Entonces, se va a ejecutar lo que hay de la línea 120 a la 122. Si eso no existe, sencillamente eso no se va a ejecutar. Es decir, si la persona coloca datos incorrectos y se llega a ejecutar esa parte donde colocamos variable mensajes igual a usuario y contraseña incorrecto, si eso llegase a pasar, esto va a mostrar el mensajito. Pero si nunca se llega a esa línea de código, pues esto no se va a mostrar para nada. ¿Listo? Sí, En la sí. línea 120 tenemos un div, que un div es como una cajita. Ese div tiene un atributo llamado class, que la class pues son para nosotros poder darle estilos en estilo CSS a esta etiqueta.
Recordemos que los estilos CSS son los que nos permiten ver mejor los elementos en HTML. Ahora, en la línea 121 tenemos otra vez la apertura de la etiqueta PHP y tenemos una palabrita llamada hecho. Esa palabrita en particular me permite a mí imprimir el valor de lo que haya al lado derecho. Está diciendo hecho mensaje, por ende está diciendo por favor imprímame usuario o contraseña incorrectos. ¿Listo? Ya luego en la 122 cerramos ese div, ese recuadrito rojo, y en la 123 cerramos pues la condición, que pues inicia la condición en la 119 y termina la 123. Si esa condición es verdadera, va a ejecutar lo que hay dentro. Si no es verdadera, no ejecuta lo que hay dentro. ¿Listo? Entonces guarda hasta aquí. Listo. Entonces ya tenemos aquí toda la parte lógica que nos va a permitir a nosotros iniciar sesión. ¿Qué sucede? Vamos a ir a la parte superior, porfa, donde debemos tener la conexión a la base de datos y recordemos que hemos estipulado el nombre de nuestra base de datos. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros en la línea 10 estamos diciéndole, correcto, ahí está el nombre de nuestra base de datos a la cual nos estamos conectando. Pero en la línea 10 nosotros estamos haciendo una consulta hacia la base de datos. Y le estamos preguntando, le estamos diciendo, por favor, base de datos, quiero que usted me traiga todas las columnas de la tabla usuario. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos que verificar si efectivamente en esta base de datos hay una tabla llamada usuarios. ¿Por qué? Porque si no hay una tabla usuarios, sencillamente no va a poder ejecutarse bien este código. Por lo cual, vamos a ir a nuestra base de datos, vamos a mirar si en esa base de datos hay una tabla llamada usuarios. Ingrésate al navegador, por favor. Ahí en PHP dale clic sobre la base de datos sistema celeste y miremos qué tabla tenemos. Tenemos una tabla de ingreso y una tabla prelavado. En este caso, ¿qué sucede? No tenemos una tabla de usuarios, por lo cual vamos a crearla. Entonces, mírate que ahí abajito dice crear una nueva tabla. Abajito, abajito. Mm, Lo que está gris. ¿Listo? Entonces ahí vamos a colocarle el nombre usuarios. O ponle tbl-usuarios, ahí tal lo cambiamos en el otro lado. chévere. tbl-usuarios. Usuarios. Listo, dale crear. En este caso, aquí nos está pidiendo. Dale crear otra vez. No te cogió. Listo, en este caso nos está pidiendo aquí los nombres de las columnas de esa tabla. Entonces, como primer nombre vamos a tener un ID, que ese va a ser un incrementable, no nos interesa colocar un ID. El segundo va a ser el correo, vamos a hacerlo sencillito. No, en la parte de nombres. Ahí dice la longitud. El segundo va a ser el correo y el tercero va a ser contraseña. ¿Listo? Ahora, en solicitud, quítale esa C que te quedó por allí. En longitud. La columna de longitud, correcto. Entonces, hasta aquí ya tenemos nuestras tres columnas. Por el momento no vamos a utilizar más. Ya luego, dado caso de que quieras más, las creas luego, para hacerlo un poquito sencillo. Ahora bien, en la línea o en el campo ID va a ser int porque es íntegro, o sea, es numérico y va a Es ser numérico. autoincrementable. Para nosotros puedes decirle que esto va a ser incrementable. Mírate que al lado derecho tenemos una columna que se llama -a-i. ¿Sí la ves? Sí, acá. Entonces chula esa columna. Ese i-i significa autoincrementable. ¿Qué significa autoincrementable? No hay cuando lo tenemos autoincrementable, nosotros no hay necesidad de que le pasemos un valor, sino que él mismo lo va a crear. Si es el primer valor que nosotros estamos agregando, él va a colocarle un 1. Cuando nosotros registremos otro usuario, él va a colocarle un 2. Y así sucesivamente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, este dato no hay necesidad de nosotros enviarlo. Solo le vamos a enviar el correo y la contraseña y él va a tratar de asignarle un número. Eso es para nosotros desentendernos de esa información y nosotros poder solo concentrarnos en el correo y la contraseña de la persona. Ahora bien, en el campo correo, el tipo
nosotros vamos a guardar es texto, por lo cual in no nos sirve. Es ¿Qué nos text. serviría? Nos Text. serviría text, correcto. Más sin embargo, text es algo mucho más grande y no nos deja ser o no nos deja tener un poquito de tanto, no nos deja tener tanto control. Por ello vamos a colocar lo que llama varchar. En la programación, varchar siempre lo vamos a tomar o hacer referencia a texto. Asimismo, en contraseña. En este caso, contraseña no es numérico, sino vamos a guardar texto también. Dale varchar. Ahora ¿Y bien, si en fuera el alzado campo, numérico? igual, varchar, texto. O sea, si tiene letras y números, texto. Eso te toma como texto. ¿Listo? Ok. Ahora bien, en el ID, en la longitud, no hay necesidad de nosotros pasarle una longitud porque es integer. En el correo decidimos estipularle qué tanta cantidad de caracteres podemos llegar a guardar. Entonces, ¿cuánta cantidad de caracteres podría tener un correo muy largo? El correo más largo que te puedas imaginar. Yo creo que antes de la arroba debe tener unos 20. No, No, todo el más completo, con largo. la arroba y todo. Yo creo que el más largo por ahí de 40. De Listo, 40 entonces colócale caracteres. 40. En dado caso de que tengan pues más, sencillamente no se va a guardar. ¿Listo? Entonces, por eso también hay que ser algo prudentes con eso. Entonces, si tenemos, por ejemplo, juancamilopavonborges@gmail.com o arroba ta, 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 sería bastante, pero en este caso no creo que supere los 40 todavía. No. Ahora bien, en el campo contraseña coloquémosle unos 200. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a guardar la contraseña encriptada y cuando se guarda una contraseña encriptada nos genera una cantidad de caracteres grandes, gigantescos, ¿listo? Entonces, para no guardar nosotros una contraseña de 1, 2, 3 y que se lleve aquí 1, 2, 3, sino cuando guardemos 1, 2, 3 que sea Son una los cantidad puntos. de caracteres raros para que si una persona llega a ingresar a nuestra base de datos, no sepa o no pueda identificar qué contraseña es la que la persona tiene aquí. ¿Listo? ¿Para qué? Para que en dado caso vaya e intente ingresar a otra página. Ahora bien, en la campo correo, nosotros en la columna de índice, vamos a seleccionarlo como unique. ¿Para qué? Para decirle que este campo no va a poder ser duplicado, no va a poder tener dos datos del mismo valor. Dale continuar. ¿Listo? Entonces ya con esto evitamos que dos personas se registren con el mismo correo. Solo va a haber una persona con un único correo. ¿Por qué? Pues porque un correo le pertenece a una única persona. Ahora vas a bajar un poco y le vas a dar a guardar que aquí ya tenemos nuestra base de datos creada. Nuestra tabla, perdón. Ahora, recordemos que la tabla que nosotros creamos se llamó tbl-usuarios, ¿verdad? Sí, Por lo señor. cual en el código tenemos que ir a decirle que ahora nuestra tabla se llama tbl-usuarios y ya no se llama solo usuarios en la línea 10. Acá. Correcto. Entonces ahí ya no se llama usuarios, sino se llama ¿qué? TBL-usuarios. tbl-usuarios. Correcto. Guarda. Y ahora ya tenemos todo esto listo. Entonces, dale clic derecho, dale a ejecutar, dale open y trata de colocar ahí un correo y una contraseña. Cualquiera. Colócale 1, 2, 3, dale iniciar. Listo. ¿Qué sucede? Nos dice que usuario y correo y contraseña incorrectos, ¿verdad? Sí, ¿Por qué señor. puede estar pasando esto? ¿Por qué no están ingresados? Porque Es no correcto. le hemos Muy metido a bien. la base. No hemos metido nada a nuestra base de datos, no tenemos ninguna información allí. Entonces, si ingresamos esa información, dale a insertar, ahí donde arribita, arribitas un poquito, hay una acción que dice insertar. Si nosotros colocamos un correo y una contraseña aquí, el ID recordemos que no es necesario en el campo, en la columna de valor. En la columna donde dice valor, vamos a colocar el correo y la contraseña. El ID no es necesario. ¿Listo? Correo y contraseña. No tiene que ser eso. Reales. Sale continuar. Entonces, como ya tenemos la información guardada aquí, nosotros podemos ir a nuestro inicio de sesión y colocar esa información. ¿Listo? Y mira que aquí ya hemos tenido la magia. ¿Qué pasó? Que él nos envió a esta página. ¿Por qué? Porque nosotros le dijimos que cuando la información fuera correcta o existiera en la base de datos,
que nos enviara a esta página de dashboard. Si la información no era correcta, sencillamente que me mostrara un mensajito de error. ¿Listo? Sí, Entonces señor. aquí ya nosotros tenemos un inicio de sesión, pero nos hace falta algo que vamos a ver en la próxima conferencia. ¿Qué sucede si tú copias esa URL? Porfa, copia la URL de la página. Ábrete de esa página, cópiatela 3 veces. 1, 2, 3. Ah, un poco. Ay, O 2, creo que 2. Creo que 2. O bueno, sí. selecciona todo. Ábrete un navegador incógnito, una ventana en incógnito y pega eso allí. Si tú pegas eso ahí, vas a ver que puedes ingresar sin ningún problema, ¿verdad? Sí. Entonces, no tenemos validación de cuando una persona ha pasado por ese iniciar sesión. Bueno, yo creo que ya lo podemos hacer en 4 minuticos. Hagamos esto para que de una quede aquí en la grabación. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahora? Validar si la persona pasó por este lado, pasó por la línea Por el 14 inicio de hasta la sesión. 21. Correcto. Entonces, recordemos que cuando pasa por la 14 a la 21, estamos creando la sesión en la línea 15 y estamos guardando una variable sesión en la línea 18, que la variable sesión se llama usuario. Entonces, esta variable sesión solo se crea cuando el usuario existe. Si el usuario existe, nunca se va a crear esta variable. Por ende, esto nos serviría a nosotros para poder validar si una persona ha iniciado sesión o si no ha iniciado sesión. Entonces, para ello, vamos a tener que ir a editar el archivo de dashboard. Entonces, ve a la carpeta de dashboard y recordemos que para ejecutar código PHP lo tenemos que cambiar a .php. ¿Listo? Ahora, dentro de ese archivo, en la línea 3 vamos a trabajar el código PHP. Igualmente, PHP, abre la etiqueta, dale Enter. Y aquí vamos a hacer la pregunta. Pero para nosotros poder preguntar ese tipo de variables de sesión, tenemos que primeramente, ese es un tipo, es que en PHP hay dos tipos de comentarios. Ese era uno y ese es otro. El de doble slash es tan solo una línea y es mejor, te lo recomiendo. El otro es un poquito, pues, para múltiples líneas, pero no, a mí en lo particular no me agrada mucho. Entonces, en este caso, lo primero que tenemos que hacer es iniciar las variables de sesión. Entonces, coloca ahí, iniciar las variables de sesión. ¿Por qué? Porque si nosotros comenzamos a hacer una pregunta de si la variable de sesión existe, él nos va a retornar un error. ¿Por qué? Porque primeramente debemos ejecutar una función llamada sessionStart. Entonces aquí nos está ejecutando la función llamada sessionStart para poder nosotros preguntar si las variables de Sí, es sesión grosso. existen. ¿Listo? Ahora, Ok. dale de Enter y vamos a crear otro comentario. Entonces vamos a validar si el usuario está logueado. Muy bien, dale tabulador. Vamos a ver si nos ayuda aquí completamente. Dale Enter. Y aquí tenemos una pequeña condición. Dale tabulador. Entonces, otra condición. ¿Qué condición tenemos aquí? Yo la Si, interpretaría, sí, la, se- si eh, la la sesión, variable sesión, la ¿sí? variable sesión, Usuario. entró, o sea, entró al usuario, o sea, el usuario validó la sesión, Más se o menos, si la redirigió. variable sesión usuario existe, sería la pregunta. Si Ok, la variable sesión existe, haga esto. ¿Sí? entre medio de una vez a dashboard. Entre a eso y ingrese a dashboard. Pero que aquí hay una falla en la lógica. ¿Sí? Sí, porque ya estamos en dashboard. Ya es correcto, muy bien. Entonces Entonces se tenemos que quitaría, negar se la quita- pregunta. ok, Eh, sí tenemos que quitar dashboard, pero también tenemos que negar la pregunta. ¿Por qué? Porque queremos saber cuándo no existe la variable sesión. Entonces aquí dashboard, colócalo por SIG-INC, y la carpeta donde queremos ir. Ahora bien, en la 7, SIG-INC, SIGN, SIGN -in. ah, SIG, tal cual como está el nombre de la carpeta en la izquierda. sí, sí, sí. IN, ¿listo? Ahora bien, hay una pequeña falla y era que estamos preguntando si la variable sesión existía. Pero en este caso queremos saber cuándo no existe. ¿Por qué? Cuando no existe quiero enviar a la persona a esta página.
pero cuando existe, quiero que no me haga nada. Entonces, en la línea 7, nosotros para las condiciones tenemos un comodín para poder negar las preguntas. Entonces, párate antes de ICEP, ahí después del paréntesis, vas a colocar un signo de admiración cerrado. Cuando colocamos, antes de ICEP. Cuando colocamos un signo de admiración cerrado, lo que estamos haciendo es negar esta pregunta. Entonces, dale control Z. Le diste por allá Enter. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo sería la pregunta ahora? Y pon atención. La pregunta es, si la variable sesión no existe, mira que ya se incluyó no. Antes era sí, ¿cierto? Entonces, en este caso, cuando colocamos un signo de admiración cerrado, la condición se cambia. Ya no sería sí, sino sería no. Si la variable sesión usuario no existe, quiero que me haga esto. Y si existe, quiero que no me haga nada. Que me muestre la persona esta página web. ¿Listo? ¿Sí la Ok. comprendiste ahí? No muy bien. Listo. Entonces, hagamos una cosita. Quítale ese signo de admiración. Colócate en la línea 10 un else, que sería el si no. Un else. Abre. No le des tabulador porque te crean un montón de código. Solo abre llaves ahí. Listo. Muy bien. Dale enter. Listo. Entonces aquí vas a meter esa línea 9. Coloca aquí. Córtate la línea de la 9 y colócala aquí, por favor. Solo la línea 9. Control X, ponla ahí en la 11. Entonces, esto es lo que nosotros tendríamos que hacer si no hiciéramos o no colocáramos ese signo de admiración arriba. Entonces, arriba pues quedaría normalito. Si la variable de sesión existe, hágame esto. Ah, o sea, ¿Listo? como que me omite el paso de estar agregando el else. Es Y me la, correcto. y me hace la pregunta, la negación de una vez. La Ah, ok. negación arriba. Es correcto. Ya Muy bien. entendí. Lo interpretas bastante bien. Entonces, para evitar o para tener algo más de código simplificado, lo hacemos con un guión, perdón, con un signo de admiración. Pero eso también sería válido. Si la variable de sesión usuario existe, quiero que no me haga nada y que me deje seguir. Pero si eso no existe, quiero que ejecute la 11 y pues la 11 me va a redireccionar a esa persona a otra página, por lo cual esta página no se va a cargar. Entonces dale guardar y miremos cómo funciona esto. Entonces, aquí ya nosotros hemos iniciado sesión y la variable de sesión ya está activa, por lo cual esto nos dejaría ingresar. Pero en una pestaña en incógnito no hemos todavía pasado por un inicio de sesión. Entonces, cópiate esto, abre un incógnito, dale enter y miremos que ya no nos deja ingresar, ¿cierto? Ya nos envía a iniciar sesión. Si nosotros iniciamos sesión, en este caso ya nos deja ingresar a esta página web. ¿Listo? Y ya con esto ya tenemos aquí el inicio de sesión. Y validar si un usuario ha iniciado sesión o no ha iniciado sesión. ¿Listo? Ok. Ahora bien, hagamos una última cosita y es darle funcionalidad a ese botón de salir para que tengas salir, tengas validación y tengas un inicio de sesión. Este de Ahora salir. bien, ábrete allí Visual y ahora te vas a crear una carpeta en la parte izquierda llamada Includes. Entonces, para ti donde no toques nada, nueva carpeta, Ah, perdón. crea este archivo. Clic Sí, derecho, señor. nueva carpeta, colócale Includes. Includes. Dentro de esa carpeta de Includes vamos a colocar el código que vamos a utilizar o vamos a reutilizar en varios archivos, que va a ser reutilizable. Entonces, dale clic derecho y dale nuevo archivo y vas a colocar un archivo llamado cerrar sesión.php. Pegado, en este caso, o con guión bajo. Los nombres de los archivos trata de no dejarles espacios. O guión al Sí. medio, o guión bajo, o pegado. Cerrar sesión.php. .php. Muy bien. Entonces, en este caso, como es un archivo PHP y necesitamos colocar código PHP, necesitamos la etiqueta. Entonces, abrí ahí la etiqueta de PHP.
Ahora, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a cerrar la sesión. Entonces, colócale ahí, cerrar sesión, un comentario. Cerrar la sesión. Dale Enter. Y aquí nos permite a nosotros, o bueno, nos coloca sesión Start. ¿Por qué? Porque es obligación. Sesión Start siempre va a ser obligatorio para nosotros poder utilizar las variables de sesión. Entonces dale Enter y en este caso ya nos subiría la otra línea de código que sí nos permite cerrar la sesión. Sesión Destroy me permite a mí destruir las sesiones ya activas. Dale tabulador, dale Enter y por último vamos a redireccionar a la persona a la página de inicio. Entonces dale tabulador y dale Enter. Y en este caso ya nos redirecciona a inicio, dale tabulador. Entonces aquí es muy sencillo, ¿no? Session Start para poder utilizar las variables de sesión. Session Destroy pues para destruirlas. Header Location para enviar la persona a otra página. Esto es lo único que necesitamos para cerrar la sesión. Guarda, Yo guarda. no pensé que se llegaba a necesitar la variable botón de botón. No es necesario, por lo que ya está que Vale, ahí está tan solo pero una palabra. Eso no tiene ninguna acción. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos que cuando demos clic en salir, él envíe esta página y se ejecute esta página de cerrar sesión. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si damos clic, pues él no hace nada. Necesitamos que cuando demos clic, él envíe y nos redireccione a esta página de cerrar inicia. sesión. A cerrar sesión. Cuando damos clic en salir, él nos envía a cerrar sesión. ¿Qué pasa cuando cerramos sesión? Viene, destruye las sesiones y lo envía a inicio de sesión. ¿Listo? En realidad ahorita vamos a ver que no se ve mucho cuando se llega a esta página de cerrar sesión, por lo que el script es muy rápido. Entonces, no vamos a ver, no vamos a percibir que en alguna vez llegó aquí, pero él sí está pasando por este lado. Ahora bien, párate en index de dashboard, que es donde está ese botoncito de salir. En el index que está dentro de la carpeta de dashboard. En el código, en el código, en el código. Dashboard. Index está dentro de dashboard. Index, eso. Entonces búscate ahí la palabrita de salir, que donde está esa etiqueta A, que tiene un estilo de botón. Salir. Mírate que está en la línea 99. En este caso tenemos una etiqueta A. Las etiquetas A me permiten a mí enviar al usuario a otra pestaña o a otra URL, a otra página. ¿Por qué aparece como una especie de botón? Porque tiene una class naplink px3. Esto me permite a mí colorearlo como si fuera un botoncito. Ahora bien, mírate que en la etiqueta A tenemos un atributo llamado href. Recordemos que los atributos son los que están en azul clarito. Ese valor que está dentro del atributo href tiene un numeral. Por ello, cuando damos clic, realmente no pasa mucho, no pasa nada. Entonces, ¿qué sucede? En ese href, quítale ese numeral y le vamos a decir que nos envíe a la página de cerrar sesión. Entonces, como primera premisa, estamos dentro de una carpeta dashboard. Recordemos que el archivo de cerrar sesión está por fuera y está dentro de una carpeta de includes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es salir de la carpeta de dashboard. ¿Listo? Sí. ¿Recuerdas cómo salir o cómo representar la salida de una carpeta? Sí, señor. Antes de la carpeta son Correcto. dos Dos espacios, dos puntos, puntos, slash. slash. El espacio no, solo 2 puntos. El espacio en el otro era por, bueno, una cosilla ahí que tenían location, pero en realidad se puede hacer así. ¿Listo? Ahora bien, los 2 puntos y en el slash me permiten a mí salir de la carpeta de dashboard. Ahora, tengo que ingresar a la carpeta includes y ahí sí ejecutar el archivo cerrar sesión. Entonces, después del slash va el nombre de la carpeta includes. ¿Listo? Ahora, un slash y ahí sí podemos ejecutar el archivo cerrar sesión .php. ¿Le doy enter o Sí, shift? dale enter no, ahí enter. Cuando sean las sugerencias, le das enter. Listo, y aquí ya guarda y ya tenemos lo siguiente. Cuando la persona dé clic en salir, lo que se va a hacer es enviarlo a esa página de cerrar sesión y cuando se envía a esa página de cerrar sesión, dale recargar. Primero recarga.
Cuando se envíe esa página de cerrar sesión, pues sencillamente va a cerrar la sesión y va a redireccionar a la persona a otra página. Listo, entonces mira que el proceso fue muy rápido, en realidad no alcanzamos a ver muy bien que se envió a la otra página, ¿cierto? Pero él ya cerró la sesión. Y aquí ya tenemos un sistema de logueo, tanto de inicio, de cerrar sesión y de validar que una persona no ingrese cuando realmente no ha iniciado sesión en nuestro aplicativo. Ok. ¿Listo, Cristian? Sí, señor. Entonces, para la próxima conferencia nos faltaría a nosotros ya empezar a listar la información de las tablas en el dashboard. Entonces ingresa ahí, inicia sesión. Y podríamos empezar a listar los usuarios. Entonces, en esta tablita podríamos empezar a colocar número 1, correo y nombre. Y ya podríamos también añadir allí, no sé, el campo nombre y apellidos. ¿Listo? Y lo podemos añadir luego en la base de datos y también listarlos acá. Y luego podemos añadir un botoncito a eliminar. Cuando demos clic en eliminar, que se elimine. Podemos también hacer un formulario para poder registrar esos usuarios aquí. Y podemos también tener otro botoncito frente a cada usuario para decirle editar, que nos permita hacer la edición de ese pequeño usuario. ¿Listo? Ok. Eso es lo que nos enfocaríamos en la próxima sesión que tuviésemos. ¿Listo, Cristian? Listo, instructor. Realmente te felicito porque pues interpretar bien ese tema de las condiciones y se te hace muy fácil realmente. ¿Listo? Entonces, yo creía que le enfocas o le tomas, le das un poco más de tiempo y vas a llegar bastante lejos con esto de la programación. Gracias, ¿Listo, instructor. Cristian? Esa es la idea. Esa es mi idea. Excelente. Y igual mira que ahí GitHub Copilot te ayuda realmente un resto Sí. y te ayuda a crear sistemas en cuestión de segundos. Entonces, Cristian, eh, creo que eso ha sido todo por la conferencia del día de hoy. De igual forma, eso estará grabado y subido al canal de YouTube y lo envío también ahí al grupo de WhatsApp y a la plataforma para que pueda estar allí a disposición de los demás y que puedan seguir pues estos pasos para que puedan también completar su proyecto y ir haciendo parte de su proyecto. ¿Listo, Instructor, Cristian? si quiero empezar a trabajar en esto, entonces usted me, consejo, necesitaría un consejo. Entonces, esta tabla que tengo acá, sería empezar a relacionarla más como la que tengo en este lado, en esta tabla de usuarios. No, aquí podrías añadirle otros campos. Añádele ahí en la parte de estructura, dale arriba donde dice estructura, Sí. dale abajo donde dice agregar, mira que hay un campo que dice agregar, sube un poquitico. Ay, Ahí, en la parte izquierda, izquierda bajito. Baja un poquitico, ahí dice un botón continuar. La parte izquierda dice agregar una, colócale agregar dos. Agregar ok. dos y dale continuar. Eso, agregar dos columnas después de contraseña, dale continuar. Y ahí colócate una columna llamada nombre. Procura todo tenerlo en minúscula. Y la otra contraseña, nombre. O solo nombre Apellido. y apellido, o en nombres, mejor nombre. Bueno, coloca el nombre apellido, como está en la otra tabla. Ahora, el tipo de dato en este caso es texto, por lo cual Berchar. marchar, correcto. ¿Qué tan largo puede ser un nombre? ¿De cuánta longitud? Colócale 50, puede ser. 50 y 50. Listo. Ahora dale guardar. Y ya tienes los campos. Ahora, dale administración. ¿Qué es lo que hay que hacer en este archivo dashboard? Dale aquí en administración, en la pestaña de administración arriba. En el dashboard. La vista de dashboard que tienes abierta. No, Ah, en el aplicativo que tienes abierta. En la otra pestaña, la otra pestaña, la otra pestaña, la otra pestaña. La otra pestaña. Esto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este código? O hagámoslo rápido. Visual Studio nos va a ayudar ahí contado de segundos. Abre Visual, porfa. Entonces, búscate ahí la palabra usuarios. En ese archivo que está, ahí estamos dentro de dashboard. Búscate usuarios. Usuarios. Entonces, mira que ahí está usuarios. Aquí está la tablita. La 164 está la etiqueta table. En la 175 están las filas. Entonces, parte en la 174, da un enter. 174. 70, 74. 174, acá. Entonces ahí está el cuerpo.
el cuerpo de la tabla. Arribita en los TH son las columnas, en este caso es el cuerpo. Entonces, ya como tenemos la información de la tabla en la base de datos casi igual, vamos aquí a poder imprimir esa información. Entonces, dale un Enter, vas a abrir la etiqueta PHP, colócale un comentario allí, PHP, coloca un comentario. comentario, crear consulta, o bueno, crear conexión, dale un Enter, listo, dale tabulador, dale Enter, crear consulta, colócale crear consulta, dale Enter. Ahí ya nos trae la información de la tabla de usuarios, más sin embargo nuestra tabla se llama Nuestra tabla se llama TBL, correcto, TBL, TV-usuarios, guión bajo, usuarios. correcto, al Enter. Ahora se ejecuta la consulta, muy bien, dale Enter, se consulta y se guarda el resultado, dale tabulador, dale Enter, se recorre el arreglo, dale tabulador, dale Enter. Aquí se va a recorrer el arreglo y se crean las filas, dale tabulador. Y ya, acabamos de crear nuestra tabla. Baja un poquitico y elimínate esa 193. De la 193 baja un poquitico más, baja más, baja más. Esos dos, los dos teres. Esos dos teres ahí abajito a las 206. Correcto, elimínase eso. Y ya acabamos de listar esa información en la tabla usuarios. Guarda, ve a la página y recarga y ya tienes que ver esa información. Más sin embargo, no, aquí no lo vamos a ver, pero igual hay un errorcito. Dale recargar, lo vas a ver. Ahí te va a salir el error. Listo, mira qué te dice allí. Conow Database Celeste. Conow es base de datos desconocida. ¿Listo? Sí, ¿Por qué? Porque dice que está tratando de conectarse a una base de datos llamada Celeste. ¿Cómo se llama tu base de datos en realidad? proyecto Sena. No, tu base de datos. Ve a la base de datos, ve a PHPMyAdmin. ¿Cómo se llama tu base de datos? Está a la izquierda. O TBL, arriba también. usuarios. No, esa es la tabla. Sistema Sistema, celeste. guión bajo, Sí, celeste. celeste. Y ese lo tengo que cambiar La 177, donde está la conexión. acá en celeste. Entonces acá es Correcto. sistema, guión bajo, celeste. Correcto. Guarda, ve a la página de recarga y ya debería tener eso listo. Sin embargo, aquí hay algo que dice apellidos. Creo que tienes o creaste el campo llamado apellido, no apellidos. Abre de la base de datos, abre la tabla usuarios y, bueno, míralo acá, mírala, ahí está, ahí está. Dice Ahí. nombre, apellido. De la estructura, dale cambiar sobre nombre y colócale nombres y sobre apellido y colócale apellidos. Eso, colócale la S y dale guardar. Y al de nombre también haz lo mismo. Y creo que tienes que hacer lo mismo en el código. Entonces ve a Visual. El de nombre creo que está sin S, entonces cámbiale el nombre con S en la 186, donde le dice, quiero que la fila me imprima la columna nombres. Y ya, Nombres. con esto, bueno, no, ahí quítale mira que ahí dice fila nombre, colócale la Sí, S después, ahí en nombres, eso. es. Y Y ya, apellidos. ese ya tiene la S. Entonces vea y recarga y ya debería tener esa tablita funcionando correctamente. ¿Listo? Entonces aquí, si tienes más información en tu base de datos, sencillamente aquí se va a visualizar. Aquí no se visualiza el nombre y el apellido. ¿Por qué? Porque nosotros creamos el correo de David y nunca le colocamos un nombre y nunca le colocamos un apellido. Pero eso se puede editar ahí en PHPMyAdmin. Abre Sí, aquí. PHPMyAdmin, dale examinar arriba, examinar. No, ahí no, eso es la estructura de la tabla. Entonces mírate que está el primer registro. Entonces párate donde dice nombres, da doble clic encima de este campo vacío. No. Esa es la estructura de tabla, esa es la estructura. Los datos están en examinar. Acá en examinar. Entonces mírate abajito que está el dato de correo y contraseña, ¿sí lo ves? Eh,
Hay una tablita ahí arribita Ah, azul. ya la vi, acá, ya la vi. Listo. Perdón. Entonces mírate que Sí. ese es el primer registro. Entonces, si te paras en ese campo vacío de nombres, dale doble clic. Ahí le puedes asignar un nombre a esa persona. En el campo vacío, ahí doble clic y le puedes colocar cualquiera. Listo. Y en apellidos, pues le puedes colocar cualquiera y eso se va reflejado allí donde está la parte de administración. Listo. Recarga y ya. Si registras a otra persona y le colocas esa información, se va a visualizar acá. ¿Listo, Cristian? Entonces ya en la próxima Entonces, sesión nos quedaría la parte de eliminar esta, este usuario, la parte de editarlo y la parte de insertar nuevo usuario. ¿Listo? Ya nos quedaría pues, bastante poquito para poder terminar esta parte de iniciar sesión, de tener un módulo de gestión de usuarios. Ya luego podríamos tener un módulo de productos para gestionar los productos, no sé, un módulo de clientes para gestionar los clientes. ¿Listo? sí, listo, inspector. Listo, Cristian. Entonces, eso sería todo por la conferencia del día de hoy. Espero realmente te haya servido, te hayas Sí, aprendido bastante. Igualmente, de mi parte, creo que vas a llegar muy lejos, vas entendiendo bastante rápido los conceptos. Entonces, espero sigas así, sigas haciendo cosillas ahí, o sea, ve practicando con Guía Copilot, colocas un comentario, vas a hacer lo que deseas y mirar a ver cómo va quedando el resultado. Cualquier claro que sí, cosa, inspector. pues me vas avisando en dado caso que no puedas hacerle. Ya nos queda, como te digo, editar, eliminar, insertar y con eso tendríamos algo entregable para lo de la evidencia 2. Ya, si es de tu gusto, puedes hacer otro módulo para productos, clientes y, bueno, dependiendo de cómo se vaya avanzando, para poder hacerse entregarle la evidencia 2. En resumidas cuentas, esto es lo que debemos entregar, un sistema en el cual tengamos un inicio de sesión y tengamos al menos un módulo para gestionar esa información. ¿Listo? Ok, Vale, Cristian. Entonces, eso es cierto por la conferencia del día de hoy. Voy a tener la grabación. De igual forma, esta conferencia está siendo grabada y va a ser subida a la plataforma para que de allí la puedan visualizar. Bueno, vale, inspector, muchísimas gracias y